Escucha esto. La historia de la Torre de Babel no va de una torre demasiado alta, y tampoco va de un castigo por querer avanzar. El problema de Babel no fue construir, fue por qué construían. Fíjate bien, la humanidad estaba unida, un solo lenguaje, un mismo proyecto. Eso en apariencia suena bien, pero algo no encaja. ¿Oíste eso? No estaban buscando a Dios, estaban buscando seguridad sin Dios, identidad sin Dios, un nombre propio que no dependiera de nadie. Y ahí está el centro del problema, porque cuando el ser humano dice «no quiero depender», empieza a construir cosas muy grandes, pero muy vacías. Y ahora dime una cosa, ¿no te suena esto a hoy? Proyectos que crecen rápido, sistemas que funcionan, éxito, números, resultados, pero sin alma. En este vídeo vamos a mirar Babel sin prisas. Vamos a ver qué pasó de verdad, por qué Dios intervino y qué tiene que ver esta historia contigo, aunque hayan pasado miles de años. Quédate hasta el final porque voy a cerrar con una guía sencilla para no repetir Babel en tu vida sin darte cuenta. Y si este contenido te ayuda, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. Aquí no contamos historias para archivarlas, las miramos hasta que nos dicen algo hoy. Vamos allá. Antes de entrar en la historia, déjame decirte algo importante. Babel no es un cuento infantil, y tampoco es una historia de Dios enfadado con el progreso. Si la lees así, te quedas en la superficie. Escucha esto con calma. El texto de Babel no está criticando que la gente construya, ni que piense, ni que avance. Eso sería absurdo. El problema no está en lo que hacen, sino desde dónde lo hacen. Aquí es donde solemos equivocarnos. Muchas veces leemos la Biblia buscando moralejas rápidas, pero Babel no va de eso, va de intención. Va de una humanidad que camina unida, sí, pero hacia un lugar torcido. ¿Te das cuenta de esto? Unidad no siempre significa bien, y progreso no siempre significa verdad. Por eso este texto no se puede leer como un castigo sin más, se tiene que leer como una advertencia, no una amenaza, una advertencia. Porque hay momentos en los que el ser humano avanza muy rápido, pero se está alejando de lo esencial, y Babel nos pone un espejo delante para que lo miremos sin prisas. Ahora fíjate bien en el contexto, porque aquí está una de las claves. El texto dice algo muy claro. Toda la humanidad hablaba el mismo lenguaje y tenía las mismas palabras. Eso significa unidad, comunicación, entendimiento. Hasta aquí todo parece positivo. Pero escucha esto. La pregunta no es si estaban unidos. La pregunta es hacia dónde iban unidos. Porque uno puede caminar acompañado y aún así estar yendo en la dirección equivocada. ¿Te ha pasado alguna vez? Todos de acuerdo, todos convencidos, todos empujando el mismo proyecto. Y aún así, algo dentro te dice que no está bien. En Babel, la humanidad no estaba perdida. Estaba organizada, tenía un plan, tenía un objetivo común. El problema es que ese objetivo no incluía a Dios. No preguntaron, no escucharon, decidieron avanzar juntos sin depender de nadie más. Y aquí hay algo importante para ti y para mí. La unidad, cuando pierde el centro, se convierte en fuerza, pero sin dirección. Babel nos muestra que no toda unión es sana y que no todo acuerdo es verdad. Ahora escucha esta frase con atención, porque aquí está el centro de todo. Hagámonos un nombre. No dicen busquemos a Dios, no dicen preguntemos primero, dicen hagámonos un nombre. ¿Lo ves? El problema de Babel no es la torre, es el yo.
Es la necesidad de dejar huella sin depender de nadie, de asegurar el futuro con nuestras propias manos. Aquí no hay rebeldía ruidosa, hay algo más sutil, orgullo colectivo, autosuficiencia compartida. La humanidad no está diciendo Dios no existe, está diciendo no lo necesitamos. Y eso es mucho más peligroso, porque cuando el ser humano quiere construirse una identidad sin Dios, todo empieza a girar alrededor del ego. Proyectos, sistemas, ideas. Todo empieza bien, pero termina sosteniéndose solo sobre sí mismo. Y pregúntate algo, sin prisa. ¿Cuántas cosas hoy se están construyendo solo para hacerse un nombre? Aquí Babel deja de ser historia antigua y se convierte en espejo. Ahora mira la torre en sí, no como un edificio, sino como un símbolo. La torre no se construye para buscar a Dios, se construye para no necesitarlo. Escucha esto. Cuanto más alta la torre, más sensación de control, más seguridad aparente, menos dependencia. La idea es clara. Si llegamos lo bastante alto, nada podrá tocarnos. ¿Te das cuenta? La torre no apunta al cielo para encontrarse con Dios, apunta al cielo para reemplazarlo. Altura significa poder, centralización significa control, y todo gira alrededor de no dispersarse, de no perder el dominio. Babel no es una historia sobre arquitectura, es una historia de miedo. Miedo a confiar, miedo a soltar, miedo a depender. Y cuando el miedo dirige un proyecto, ese proyecto puede crecer, pero se vuelve frágil por dentro. Ahora viene la parte que casi siempre se entiende mal. Dios confunde las lenguas, y mucha gente lo lee como Dios arruinó el proyecto porque se molestó. Pero escucha esto. Dios no destruye a la humanidad, no borra a esas personas, no quema la ciudad. Lo que hace es frenar una dirección, como cuando alguien que te quiere te detiene antes de que tomes un camino que te va a romper. La confusión de lenguas no es solo un castigo, también es un límite, porque una humanidad unida, con poder y sin Dios en el centro, no se vuelve libre, se vuelve peligrosa. ¿Te das cuenta? Si el proyecto seguía, iban a construir una identidad basada en control. Y Dios interviene para que el ego no se convierta en destino. La confusión corta la inercia, rompe la ilusión de que pueden llegar a todo sin depender de nadie. Y al mismo tiempo, abre otra posibilidad, que el ser humano vuelva a aprender a caminar con humildad. Hay una frase en Babel que suele pasar desapercibida, pero lo dice todo, para que no seamos esparcidos. Escucha eso otra vez. No querían dispersarse, no querían soltarse, no querían perder el control. La torre no era solo un proyecto, era un ancla, algo que les daba sensación de estabilidad en un mundo que no controlaban del todo. ¿Te suena? Muchas veces no construimos cosas porque confiamos, sino porque tenemos miedo. Miedo a moverse, miedo a cambiar, miedo a depender. Dispersarse implicaba confiar en que Dios estaría también lejos de la torre. Y eso es difícil, porque el control da seguridad inmediata, aunque sea falsa. La confianza, en cambio, siempre parece un salto al vacío. Babel nos muestra esto con claridad. Cuando el miedo decide, el proyecto se vuelve prisión. Y Dios, al dispersar, no quita algo bueno, rompe una jaula. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. ¿Dónde crees que está Babel hoy? Porque Babel no desapareció, cambió de forma. Hoy Babel no es una torre de ladrillos, son sistemas, ideologías, proyectos que funcionan, pero que no necesitan a Dios. Escucha esto.
Babel aparece cada vez que el éxito se mide solo en resultados, cada vez que la eficiencia reemplaza el sentido, cada vez que el «nos va bien» silencia la pregunta importante: ¿para qué? Y no hablo solo de grandes estructuras, hablo de decisiones personales. Cuando construyes tu vida solo para sentirte seguro, cuando evitas depender, cuando el control se vuelve prioridad, ahí también hay Babel. ¿Te das cuenta? No es algo que pasa ahí fuera, pasa aquí, en cómo organizamos el tiempo, en cómo definimos el éxito, en lo que ponemos en el centro. Babel hoy es cualquier proyecto que crece sin escuchar, cualquier unidad que excluye la humildad. Y lo más peligroso es esto: desde fuera, Babel siempre parece sólida, solo desde dentro empieza a vaciarse. Antes de cerrar, quiero limpiar algunas ideas que se repiten mucho sobre Babel. La primera es esta: Dios odia la unidad. No, el problema no fue que estuvieran unidos, el problema fue para qué estaban unidos. Unidad sin humildad se convierte en presión. El segundo error es pensar Dios castigó la inteligencia. Tampoco. Babel no es un ataque contra el pensamiento ni contra el progreso. Es una advertencia contra la autosuficiencia. El tercer error, creer que el problema fue construir alto. No fue la altura, fue la intención. La torre era un símbolo de control y de miedo a depender. Y hay otro error más, muy actual: leer Babel como si fuera una historia para hablar de los demás, como si el problema siempre estuviera fuera. Pero Babel es un espejo, es una pregunta para ti y para mí. ¿Estoy construyendo desde la confianza o desde el miedo? ¿Desde la humildad o desde el hagámonos un nombre? Si lo lees así, Babel deja de ser un relato raro y se vuelve una advertencia muy humana. Para cerrar, quiero dejarte algo muy sencillo. No una lista religiosa, no reglas, una forma de mirar cómo estás construyendo tu vida. Primero, revisa el centro. Pregúntate con honestidad: ¿esto que estoy construyendo gira alrededor de mí o deja espacio para Dios? Babel empieza cuando el yo ocupa todo el centro. Segundo, escucha el miedo. Muchas torres no se levantan por ambición, sino por miedo. Miedo a perder, miedo a depender, miedo a no controlar. Si el miedo es el motor, la torre acaba siendo una jaula. Tercero, acepta dispersarte. No todo crecimiento es subir. A veces crecer es soltar, moverse, cambiar de lugar. Confiar en que Dios también está fuera de la torre. Y lo último, quizá lo más importante: no tengas prisa por hacerte un nombre. Cuando la identidad se construye sola, termina pesando demasiado, pero cuando se recibe, descansa. Si tienes esto en cuenta, no necesitas derribar nada, solo ajustar la dirección. Y Babel deja de repetirse sin que te des cuenta. Si has llegado hasta aquí, ya ves Babel de otra manera. No como una historia rara del pasado, sino como algo que pasa cuando el ser humano intenta asegurarse la vida sin confiar. Babel no habla de torres, habla de miedo, de control, de esa necesidad de no depender de nadie. Y seamos honestos, eso nos pasa a todos, en algún momento. Pero la historia no termina mal. Dios no destruye, no aplasta, no humilla. Interviene para que el ego no se convierta en destino, para que el control no se convierta en cárcel. Babel nos deja una pregunta sencilla, pero muy seria. ¿Desde dónde estás construyendo tu vida? ¿Desde la confianza o desde el miedo? Porque cuando el centro se ajusta,
No hace falta derribar nada, solo cambiar la dirección. Si este vídeo te ha ayudado a parar y pensar, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te ha tocado más de cerca. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos caminando.